Quiero reflexionar contigo sobre qué es lo verdaderamente importante y cómo tendríamos que medir el éxito en la vida. En Juan 15:2 se nos dice que el que no lleva fruto, Dios lo arranca de la viña. La viña es Él. Es decir, el que no lleva fruto lo quita, ¿vale? Luego dice que el que sí lleva, lo refuerza. Pero aunque he hablado recientemente en otro vídeo sobre lo que significa ser podado para poder llevar más fruto, yo quiero hoy reflexionar contigo qué significa llevar fruto. ¿Sabéis? Hoy en día, en el mundo en el que nos movemos, pues en las empresas, el fruto es lo que se mide como resultado. O según que otras empresas es el retorno de la inversión, en lo que se llama el ROI, ¿no? Return of Investment. ¿Cuánto obtengo yo de beneficio a cambio de la inversión de tiempo, energía, dinero que he hecho? Entonces, si pago tanto dinero por una publicidad, ¿cuántos clics y cuántas ventas he tenido? Hay que hacer un prorrateo siempre, ¿no? Siempre hay que estudiar y eliminar resultados. Tal cual la sociedad actual nos ha enseñado, los frutos se tienen que medir cuantitativa, una forma cuantitativa, cantidad, dinero. Y técnicamente, pues tienes que ser un buen técnico, un buen electricista, un buen fontanero, un buen médico, alguien que no da problemas, que es capaz de obtener resultados relacionados siempre con tu profesión. Sin embargo, cuando nos vamos al mundo espiritual, Dios no funciona así. Para Dios, los frutos no son solo las cuestiones medibles, porque evidentemente para Dios trabajan médicos, enfermeras, trabajamos técnicos, además de pastores, evidentemente yo además de pastor también pues tengo conocimientos de comunicación y otras cosas, programas de televisión que se producen en cantidad, pero para Dios los frutos no es solamente la capacidad de cumplir una serie de requisitos técnicos que se pueden medir, los frutos espiritualmente y los más importantes son los del espíritu. Porque tú puedes ser un excelente médico, un médico capaz de curar, pero si eres un médico al que la gente le da miedo de acercarse, que eres poco agradable, que no eres simpático, que las enfermeras te temen, que digo un médico por decir un ejemplo, ¿sabéis lo que te digo? Eres una persona de trato difícil, que siempre está acusando a los demás, precisando todo. Difícilmente, después de que te conozcan, por muy bueno técnicamente que seas, te van a querer contratar. Eso es algo así de sencillo. Los frutos del Espíritu, para Dios y en el reino de los cielos, priman por encima de los frutos técnicos. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Y eso se aplica a cualquier aspecto de la vida. Si tú eres creyente, da igual la profesión que tenga. Puede ser mecánico, simplemente estar atendiendo personas en una panadería. Puede ser técnicamente maravilloso. Pero si no muestras los frutos del Espíritu, además de poder, evidentemente, demostrar que tienes una capacidad técnica, profesional adecuada, difícilmente ese fruto es el que realmente va a pesar. Y a ese fruto es al que se refiere este versículo de Juan 15:2. El que no lleva fruto, lo quito. Y lo quito de mi vid. Qué triste, ¿verdad? Que uno pueda creer estar dando frutos, cumplir con los requisitos técnicos de algo y sin embargo estar muy lejos de dar un solo fruto siquiera de lo que el reino de los cielos requiere, de lo que Dios realmente espera de cada uno. Porque a fin de cuentas, cuando este mundo pase, no habrá más mecánico, ni fontanero, ni electricista, ni nada de eso. Lo que queda es tu carácter y el mío. Y eso es lo que realmente importa. Y si queremos servir en la obra del Señor, por supuesto, tenemos que ser buenos técnicos, buenos fontaneros, buenos electricistas, buenos médicos, buenos mecánicos, buenos lo que sea. Pero además, evidentemente, la cualificación más importante son los frutos del Espíritu. Y a eso se refiere Juan 15:2. Frutos del Espíritu. Así que hay gente que pone por delante de todo su carrera profesional, por encima de, y no se dan cuenta de que están dejando en segundo lugar, los frutos del Espíritu. Yo os puedo decir que he trabajado más a gusto con personas. Cuando fui profesor de teología en su momento, he tenido alumnos que hoy en día son pastores que académicamente no eran brillantes. Sinceramente, no eran brillantes, pasaban raspadito.
pero su calidad humana, su calidad técnica, los frutos del Espíritu eran tan importantes que ese pequeño bagaje suficiente, eso sí, suficiente, para poder equiparse para el ministerio, tuvieron todo mi respaldo para poder ir adelante. También he conocido, tristemente, alumnos que han sido alumnos míos, que querían ser pastores, que académicamente eran brillantes, extraordinariamente brillantes, de notas enormes, pero que no tenían esos frutos del Espíritu, que les faltaba ese toque. No los recomendé en su día, se les dio una oportunidad y evidentemente después de unos años, pocos años, no continuaron en el ministerio porque no dieron la talla. El conocimiento intelectual, el saber teología, no quiere decir que seas apto para ello. Igualmente que el otro ejemplo, del cuyo nombre nunca lo diré, por supuesto, estoy muy orgulloso de ver que esa persona ha sido uno de los pastores y es uno de los pastores más apreciados en todas las iglesias por las que ha pasado. A eso se refiere Juan 15:2, el que no lleva fruto será arrancado. Y el que no lleva fruto no quiere decir que sea el que suspenda las asignaturas de teología, sino que aquel que casi las suspende al final, digo casi porque las aprobó, fue un pastor ideal. A eso se refiere. ¿Y tú, en tu vida personal, qué es lo que haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que ejercitas? Ya sea para el Señor o para otra institución. ¿Realmente qué es lo que priorizas? Sin dejar de hacer lo que es correcto profesionalmente, evidentemente.